Aleluya. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo, que es digno de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vamos a estar puestos de pie en esta noche. Queremos agradecer al liderazgo de la iglesia, a nuestros pastores aquí presentes, el apóstol Manuel Ruiz y su esposa, la pastora Linda Ruiz, por darnos el privilegio y la responsabilidad de traer el mensaje para la honra y la gloria del Señor. Yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Si usted tiene ya la porción de la Escritura, puede decir un fuerte gloria a Dios. Hay algunos hermanos buscando. Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44, dice así la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales, Señor. Redargúyenos, enséñanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu de estupor, Señor. Padre, toda distracción, Padre, la atamos, Señor. Rompemos todo lo que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, toda tradición humana, en el nombre de Jesús la echamos fuera, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, Señor, para recibir lo que tú tienes para nuestra vida en esta noche. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos en esta noche. Y queremos hablar en esta ocasión acerca de lo que es pagar el precio. Conversaba yo con un hermano hace unos minutos que hoy en las iglesias se predican muchos mensajes buenos, humanamente hablando, pero ya no se está predicando como antes de la santidad, ya no se está predicando como antes de pagar el precio, ya no se está predicando como antes un evangelio cristocéntrico. Y yo quiero decirle a esta iglesia que nosotros debemos darle la honra y la gloria al Señor y agradecer que estamos en una iglesia que todavía predica un evangelio bíblico, cristocéntrico, pentecostal, para la honra y la gloria de Dios. Eso se está perdiendo, pero esta iglesia lo mantiene por las directrices de nuestros pastores. Y hoy queremos hablar acerca de lo que es pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio? Lo hemos oído tantas veces, lo hemos escuchado tantas veces. ¿Pagar el precio es sufrir? ¿Será que sufrir es pagar el precio? Cuando vemos en la vida diaria personas que ni siquiera han nacido de nuevo y están sufriendo más que usted y más que yo, con problemas más difíciles que usted y que yo. ¿Será que sufrir significa pagar el precio? Hoy vamos a ver qué nos enseña la Escritura acerca de lo que es pagar el precio. Y vamos a romper algunas tradiciones que hay en las iglesias acerca de pagar el precio. Gracias por su amén. Basados en la palabra, todo lo que disertamos para la honra y la gloria del Señor. En este pasaje, en estos dos versículos que acabamos de leer, hay algunas enseñanzas muy básicas que vamos a ir desarrollando y vamos a ir escudriñando la palabra, así que mantenga su Biblia abierta. Y si no puede seguir el ritmo, por lo menos anote los versículos para que puedas verlo después en su hogar. Estos versículos nos dicen lo primero, inician ambos, el 44 y el 45, con la expresión: además, el reino de los cielos es semejante. Hace una comparación. Jesús comienza a explicarnos que estas dos afirmaciones, estas dos parábolas que está expresando, son semejantes al reino de los cielos. Significa que se parecen, es igual, es una comparación para que nosotros podamos entender qué es el reino de los cielos. Y en ese sentido nos habla de varias características fundamentales en estos dos pasajes. La primera, que hay un tesoro escondido, una perla, o sea que hay un objeto, hay algo de sumo valor, importante, de gran precio. En segundo lugar, nos dice que es encontrado. En el versículo 44 nos dice que un hombre no estaba buscando, simplemente lo halló. En el versículo 45 nos habla de alguien que sí estaba buscando y halló
algo de gran precio. Y ambos, dice la Escritura, que vendieron todo lo que tenían para comprar esa perla o el terreno donde estaba ese tesoro. Y aquí es donde comenzamos a explicar y a entender y a comprender lo que significa pagar el precio. En primer lugar, ¿por qué estos hombres pagaron un gran precio? ¿Por qué este hombre que halló un tesoro en un campo vende todo lo que tiene y compra ese campo? ¿Por qué este mercader, cuando haya una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró? Porque él vio que esa perla, porque él vio que ese tesoro tenía un valor superior a todo lo que él tenía. Él estaba dispuesto a pagar el precio porque ese tesoro valía mucho más que el precio que él estaba pagando. ¿Cuántos me siguen? Y la Biblia entonces nos está enseñando que el reino de los cielos tiene un valor y que ese valor es tan grande que el precio que pagamos es inferior al valor del reino. Por eso nosotros debemos entender que cuando la Biblia habla de pagar el precio no es un sufrimiento. Cuando la Biblia habla de pagar el precio está hablando que el beneficio que vamos a tener es mucho mayor que el precio que vamos a pagar. Sin embargo, hoy en día, porque queremos ser más espirituales que los demás, hoy pensamos que sufrir significa ser espiritual, que el que más sufre es más espiritual. La Biblia no dice eso en ningún lugar. La Biblia no dice tampoco que el que más dinero tiene es el más espiritual. La Biblia dice que lo que muestra que una persona es espiritual es el desarrollo y el crecimiento de los frutos del Espíritu Santo en su vida. No es el nivel de sufrimiento. Hay mucha gente que sufre, pero de espiritual no tienen nada. Hay personas que ni siquiera han nacido de nuevo y sufren y no son espirituales, porque necesitan nacer de nuevo. Por hoy le estamos vendiendo un evangelio a las personas diciéndole, no, mira, si te metes con Dios vas a sufrir mucho y tú no puedes soportar ese sufrimiento, pero yo sí porque soy más espiritual. Eso no es bíblico. Le estamos diciendo a la gente de alguna manera que si te metes con Dios, el diablo te va a castigar, como diciéndole que el diablo es más poderoso que Dios. Y el diablo no es más poderoso que Dios. Yo me meto con Dios y el diablo no va a venir a castigarme porque mi vida está escondida en Cristo. No se equivoque. Y le estamos diciendo a la gente, si te metes con Dios, el diablo te va a castigar, como si el diablo fuera más poderoso que Dios. Como si nuestra vida no estuviera escondida en Cristo. Como si nosotros no tuviéramos ángeles que acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Así que no tenga miedo de meterse con Dios. No tenga temor de meterse con Dios. Lo que pasa es que cuando nos metemos con Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Comienza a trabajar con nosotros y permite circunstancias en nuestra vida para desarrollarnos, para darnos crecimiento, para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten. No es Dios, perdón, no es el diablo, es Dios. Porque Él tiene control de nuestra vida, no el diablo. Pero hoy vivimos una cultura donde queremos decirle a los demás, como yo sufro más, yo soy más espiritual. Déjenme decirle, Abraham, el padre de la fe, dígame qué sufrió, qué necesidad pasó, si todo lo que hacía tenía victoria, todo lo que hacía estaba en bendición. A su hijo Isaac, hasta la esposa se la buscaron y recibió bendiciones. Todo donde iba había pozos y había agua, y donde iba había bendición, y donde había desierto y escasez él iba y había bendición. Pero había un Jacob que ese sí la pasó mal. ¿Qué les quiero decir con eso, hermano? Que el nivel de sufrimiento no es nivel de espiritualidad. Entendamos eso. Esos son los designios de Dios en su soberanía. Con cada uno trata con nosotros. Y usted va a Hebreos capítulo 11, usted ve los héroes de la fe. Algunos dicen que hicieron cosas extraordinarias y vencieron todo, pero algunos fueron aserrados, maltratados, humillados. Esos son los misterios que no entendemos de Dios. Algunos van a sufrir más que otros, no lo entendemos, pero todos son hombres de Dios que obedecen la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué se paga un precio? Para poder pagar un precio yo tengo que tener la capacidad de ver el valor de lo que voy a recibir al pagar ese precio. Estos mercaderes, este hombre,
hallaron un tesoro, vieron una perla, evaluaron su valor y decían, lo que estoy pagando es inferior al valor de este tesoro y de esta perla. Tuvieron que tener esa capacidad de ver el valor. Para poder pagar el precio yo tengo que tener visión. Yo tengo que saber dónde estoy y ver hacia dónde voy. Ver la recompensa. Ver lo que va a ocurrir. Y la Biblia nos lo enseña. Y les voy a mostrar el ejemplo de Jesucristo. Acompáñenme, Hebreos capítulo 12. Uno no paga el precio a lo loco. Uno no paga el precio ciegamente. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, observe, había un gozo que él puso delante de él. Y ese gozo que él puso delante de él, dice, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. O sea, menospreció la burla, menospreció el ataque, menospreció la oposición, porque él tenía un gozo delante, o sea, él pudo ver y gozarse en el resultado que iba a tener el pagar el precio en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Isaías capítulo 53. Isaías 53, donde nos habla del siervo sufriente, donde nos enseña del sufrimiento del Mesías. Y en Isaías capítulo 53, versículo 11, hablando del Mesías, dice, pero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. En otras palabras, quiere decir que Jesús estaba aquí pagando el precio. Estaba en Getsemaní, él dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. Pero también dice que un ángel le fortalecía. Pero Hebreo nos dice que él puso el gozo delante de él, o sea que él pudo ver el resultado de la aflicción de su alma. ¿Cuál era el resultado? Millones y millones y millones de seres humanos que iban a nacer de nuevo, que iban a escapar de una condenación eterna, que iban a ser liberados del poder del pecado y de las tinieblas, y que iban a ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y ese gozo delante de él, porque él pudo ver lo que iba a ocurrir, le dio la fuerza para pagar el precio. La pregunta es, ¿tenemos nosotros los ojos abiertos espiritualmente para ver el beneficio de pagar el precio? Cuando nosotros los cristianos nos negamos a pagar el precio es porque no hemos visto el beneficio de pagar el precio. Porque no hemos valorado, Dios no nos ha mostrado el valor del evangelio, de la perla de gran precio, del tesoro escondido, que ese valor es mucho mayor que el precio a pagar. Y mientras yo no lo vea, mientras Dios no me abra los ojos, yo no puedo ver ese valor y no voy a querer pagar el precio. ¿Por qué muchos de nosotros nos cuesta pagar el precio? Porque no entendemos el beneficio de pagar el precio. Y la Biblia habla de beneficios. Mateo capítulo 16, yo creo que yo me voy más de una hora en este mensaje. Mateo capítulo 16. Versículo 24, mire lo que la Biblia dice. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Usted puede buscar los pasajes paralelos en Lucas 9, 23, 25 y Marcos 8, 34 y 35. Y le va a dar una idea general de lo que quiso decir Jesús. Y la Biblia dice que Jesús le está enseñando a sus discípulos que hay un beneficio de pagar el precio. ¿Cuál es el beneficio? Que nuestra alma no se pierda. Ese es el primer beneficio, que nuestra alma no se pierda. Y lo explica de una manera tremenda Jesús en el versículo 26. Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En Lucas nos dice que de qué le sirve al hombre
ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? Si se destruye a sí mismo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que nosotros podemos realizar todos nuestros sueños, todas nuestras aspiraciones de vida. Pero si hacemos eso, si logramos todos nuestros sueños y nuestras aspiraciones de vida contrario a la palabra, aunque lo logremos y seamos felices aquí en la tierra, nuestra alma va a ser destruida. Y eso hoy está pasando en muchos cristianos que sienten que han pagado un precio muy grande, que han pasado los años y no ven resultado en su vida. No ven las promesas de Dios cumplirse y tienen 5, 10, 15, 20, 30 años en el evangelio luchando, tratando y pagando el precio. Y llega un momento que dicen, ya yo pagué el precio. Como Dios no me da lo que quiero, ahora yo le voy a hacer a mi manera. Déjame decirte que si lo haces a tu manera, estás destruyendo tu alma. Cristianos que se han cansado de pagar el precio, porque no entienden lo que es pagar el precio, están aguantando el dolor, pero no están siendo libres por pagar el precio. Y muchos cristianos están yendo atrás, resolviendo sus problemas familiares, resolviendo sus problemas económicos, resolviendo sus luchas personales, contrario a la palabra, quebrantando la palabra, porque ya están cansados, según ellos, entre comillas, de pagar el precio y no ver resultados. ¿Y por qué no lo ven? Porque no han visto la perla de gran precio. No han visto todavía la perla de gran precio. Porque cuando usted y yo ya vemos, Dios nos muestra la perla de gran precio, estamos dispuestos a pagar ese precio para la honra y la gloria del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y la Biblia me dice de las recompensas de pagar el precio. Y la Biblia habla de galardón. Y un galardón es un premio, es una recompensa por prestar un servicio. Y la Biblia es amplia a decirnos que si pagamos un precio, Dios nos da un galardón. Yo pensé que usted iba a gritar, iba a saltar, iba a decir amén. ¿Qué me está diciendo eso? Que usted me está escuchando y por su tradición personal, porque no ha visto ciertas cosas en su vida, cree que Dios no paga. Y déjeme decirle, Dios sí paga y paga bien. Pero que tenemos que creerlo. Tenemos que creer que Dios paga bien, que Dios no es injusto, que cuando obedecemos su palabra, Él nos recompensa. Pero hay que creerlo, porque si no lo crees, no lo vas a ver. La Biblia dice que pagar el precio significa obedecer su palabra. Escuche bien, pagar el precio no es sufrir. Pagar el precio no es que tengamos problemas. La pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿lo que estoy viviendo ahora es consecuencia de obedecer la palabra, sí o no? Si lo que estoy viviendo ahora es consecuencia de obedecer la palabra, entonces yo estoy pagando el precio. Porque hay consecuencias en nuestra vida que no son producto de obedecer la palabra, son producto de nuestros errores y son producto de nuestra desobediencia. Y aunque a muchos no les gusta escuchar eso, yo lo tengo que decir como hombre de Dios lo que dice la palabra. Que mucho de lo que nosotros llamamos y decimos estoy pagando el precio, no estás pagando ningún precio. Estás viviendo las consecuencias de la desobediencia y malas decisiones. Ahora, en medio de eso, en su misericordia, Dios trata con nosotros. Porque Dios es bueno. Y Él no nos deja. El que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es fiel. Pero una cosa es ser tratados por Dios en medio de nuestra desobediencia y nuestras malas decisiones, y otra cosa es pagar el precio por la obediencia a la palabra. Cuando hablamos de pagar el precio, estamos hablando de que usted obedece a la palabra y hay consecuencias. A veces por obedecer la palabra vamos a recibir prosperidad. A veces por obedecer la palabra va a venir escasez. A veces por obedecer la palabra vamos a estar solos. A veces por obedecer la palabra vamos a tener muchos amigos. A veces por obedecer la palabra nos van a decir que bien, qué buen maestro, qué buen predicador. Y a veces por obedecer la palabra van a querer silenciar la voz de Dios en ti. La pregunta, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios sin importar las consecuencias? Eso es pagar el precio. Y en Lucas 6:35, mire lo que dice la Escritura. Lucas 6:35, la Biblia nos dice de la siguiente manera. Amad
pues a vuestros enemigos, está hablando Jesús, y haced bien, prestad no esperando de ellos nada, y será, ¿qué dice ahí? Vuestro galardón como grande. Ama a tus enemigos porque el galardón es grande. Ama a tus enemigos porque tu galardón es ¿qué? Grande. Ama a tus enemigos porque el galardón es grande. Entonces, aunque a mí no me guste y yo me sienta mal y me cueste, porque todavía Dios está tratando conmigo, ¿yo qué hago? Yo decido obedecer la palabra y voy a amar a mis enemigos. Voy a negarme a mí mismo. Voy a buscar la gracia de Dios para fortalecerme, porque yo estoy viendo que hay un galardón grande. A algunos les parecerá que esto es como cristianos interesados. Déjenme decirles cómo Dios trabaja. Dios nos muestra qué es lo que nos va a dar. Y usted quizás va detrás del galardón, pero usted no puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Y por eso es que usted inicie con un interés personal del galardón. Pero en el proceso de estar obedeciendo a Dios, Dios va a comenzar a tratar con usted y lo va a ir cambiando. Y usted va dando un paso en obediencia a Dios, buscando el galardón. Y va a dar el otro paso en obediencia a Dios por buscar ese galardón. Y en ese proceso Dios le va a cambiar la mente, le va a cambiar el corazón. Y los frutos del Espíritu Santo van a comenzar a andar. Y usted va a sentir la presencia de Dios. Y aunque en inicio comenzó con interés, ahora Cristo se le está revelando personalmente. Ahora usted está teniendo una revelación personal de Jesucristo. Ahora usted lo conoce y usted lo ama. Y usted aprende a vivir en obediencia por amor a Dios. Pero tiene que creer que Dios premia, porque Dios no es injusto. Mateo 5:11. Mire lo que nos dice la Escritura, un pasaje muy conocido. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire que dice, bienaventurados soy cuando por mi causa, por la palabra, por predicar lo que dice la Biblia, no por el bochinche, no por la intriga, no por ser patán, no por ser grosero, no por ser malcriado, por predicar la palabra, esa palabra que alumbra, esa palabra que es lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, que por predicar la palabra trae a la luz lo que está mal, y cuando esa luz alumbra, el que está mal se molesta y se incomoda, porque la luz de la palabra alumbra, pero no para acusar, sino para corregir. Y la Biblia dice que el mundo aborrece a Jesús, porque Él testifica que sus obras son malas a través de la palabra. La Biblia nos habla en Juan capítulo 3, creo que el versículo 20, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque hay personas que están mal y se molestan cuando se predica la palabra, porque están en pecado y no quieren que la luz de la palabra muestre su condición para liberarlos, no para acusarlos. Por eso el mundo aborrece la iglesia, porque la iglesia es luz en la palabra de Dios, para corregir, para bendecir, para liberar. Y la Biblia es clara, bienaventurado soy cuando por mi causa y por causa de la palabra del evangelio digan todo mal contra vosotros mintiendo. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué dice? Y que es galardonador de los que le buscan. Usted tiene que creer que Dios recompensa. Dios no se pone bravo por eso. Mire lo que dice este pasaje, yo le creo a la Biblia, dice, el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que ese Dios premia a los que le buscan. ¿Cuánto están buscando de Dios? Si usted está buscando de Dios, tiene que creer que Dios le va a premiar. Tiene que creer que Dios va a dar galardón. Porque la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar vuestro buen trabajo, vuestra obra de fe que con amor habéis hecho para servir a los santos. Dios no es injusto. Iglesia, no tengas miedo. Dios no es injusto. Siento decir lo siguiente. Hay personas sanas de buen corazón que están dolidas
porque sienten que quizás Dios no le ha dado el galardón o no le ha premiado. Yo quiero decirte, lo que pasa es que necesitas fortalecerte en la fe de Dios y creer que Dios sí bendice. No importa la situación que has vivido, no importa tu realidad. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan y Dios te va a premiar. No tengas miedo ni tengas duda, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y Él te va a bendecir. Y ahí mismo en ese pasaje, mire lo que dice el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo voluntariamente, porque él escogió, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, ¿por qué él escogió eso? Porque él decidió no tener la comodidad del palacio e irse a un pueblo esclavo, maltratado, vituperiado. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mire que para el Moisés, el vituperio, busquen en el diccionario qué significa vituperio. Para él era más importante, tenía más valor que la riqueza del palacio de Egipto. Comprenda eso. Y mire lo que dice. Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Moisés tenía vista ¿qué? La mirada ¿dónde? En el galardón. Vino el vituperio, yo estoy viendo el galardón. Dios quiere venir el rencor en mi corazón, estoy viendo el galardón, no lo dejo. Quiere venir la ambición en mi corazón, no la dejo porque estoy mirando el galardón. Quiere venir la envidia a mi corazón, no la dejo porque estoy mirando el galardón. Viene el pecado a tentarme, no lo dejo porque estoy mirando el galardón. Viene tanta tentación y tantas cosas, las cosas no se resuelven. Tengo el poder de resolver los problemas pecando, pero decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy viendo el galardón. Moisés se mantuvo viendo el galardón. La Biblia nos dice, mire lo que nos dice en Mateo 19, para que usted tenga seguridad de que pagar el precio vale la pena. Tengo que predicar más. Pagar el precio vale la pena. Si usted todavía lo duda, vamos a ver más versículos. Mateo capítulo 19. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire la pregunta que hace Pedro. Nosotros hemos dejado todo por causa tuya. ¿Qué tendremos? Cualquiera dirá que Pedro qué interesado es. No. Mire que Jesús no lo regañó. Mire que Jesús no le llamó la atención. Mire que Jesús no lo reprendió. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ten compasión de ti mismo, no vayas a la cruz. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Pero aquí no le dijo eso. Aquí lo escuchó y le respondió, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y añade, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oiga, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. No estamos viendo la bendición porque no le creemos a Dios. Porque nos han metido la idea de que si buscamos el galardón somos interesados. Pero yo le estoy demostrando bíblicamente que los hombres de Dios estaban mirando el galardón. Y por ir detrás de ese galardón, en ese proceso Dios trabajó con ellos. Porque Dios bendice. Iglesia, cree, Dios bendice. Dios premia. Dios no es injusto. Yo lo estoy predicando y siento en mi espíritu que algunos lo están rechazando, no lo creen, porque su experiencia personal no lo han vivido. Y déjeme decirte, tu experiencia personal no anula la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Estoy tratando de inyectarte fe
de que lo que necesitas, que ahora que has pagado el precio, es creer que Dios te va a bendecir. De creerle a Dios que es galardonador. Créele a Dios. Créele a Dios, iglesia. Créele a Dios. Créele a Dios. Dios te está diciendo hoy, créeme, porque yo te quiero bendecir. Yo he visto tu aflicción. Yo he visto tu obra de amor. Yo he visto lo que has pagado por causa de mi nombre. Pero no te puedo bendecir porque no lo crees. Y hoy Dios te está diciendo, yo quiero bendecirte, pueblo. Yo quiero bendecirte, hijo e hija mía. Pero tienes que creer que yo soy un Dios que bendice. Yo soy un Dios que da el galardón. Yo soy un Dios que premia a los que me temen. La Biblia dice en Romanos 8:18 que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyere que viere la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Y lea conmigo Juan 12, Juan capítulo 12, versículo 25. Jesús dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Cuántos quieren estar con Jesús? Si alguno me sirve, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No te va a honrar el pastor, no te va a honrar el líder, no te va a honrar la congregación. Busca la honra del Padre, busca la honra del Padre. Esa honra vale más que cualquier honra de hombre. Esa es la honra que vale, esa es la honra que bendice. Pero para eso hay que servirle y creer a la palabra que dice, el que quiera ser mi discípulo, sígame, niéguese a sí mismo, cada día tome su cruz. Porque hay un beneficio, que los que servimos a Dios pagando el precio, estamos donde está Jesús. Y el Padre nos va a honrar. No hay más honra que la del Padre. El Padre te defiende, el Padre te protege, el Padre te consuela, el Padre te sustenta, pero hay que pagar el precio. Es un beneficio de pagar el precio. Pero muchos, iglesia, somos como Esaú, dueños de la primogenitura, y por una necesidad, por hambre, vino Jacob y le ofreció un plato de lentejas. Y vino Esaú y le dijo a su hermano, ¿de qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Y le vendió por un plato de lentejas la primogenitura. Y dice la Biblia que después la quiso, amargamente lloró, pero ya la había perdido. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos cambiando y vendiendo la unción de Dios, resolviendo problemas en desobediencia a la palabra? No podemos resolver los problemas desobedeciendo la palabra. No podemos vender la unción que Dios nos ha dado. No podemos vender esa gracia por resolver un problema. Mejor sigo en el problema, pero el problema no lo voy a resolver quebrantando la palabra. Si obedeciendo la palabra el problema se mantiene, que se mantenga, porque yo sé en quién he creído y Él no es injusto. Cuando Jesús estuvo ahí en la tentación, Satanás le habló y Jesús tenía el poder de convertir la piedra en pan, pero le dijo que no, porque eso era desobediencia al plan de Dios, al plan del Padre. La verdadera tentación no es cuando no puedes hacer algo, es cuando tienes el poder para rebelarte contra la palabra y resolver un problema y decides no resolverlo porque amas a Dios. Eso es pagar el precio. Nosotros tenemos que
entender, no podemos vender nuestra primogenitura solucionando problemas, quebrantando la palabra. Yo no puedo solucionar problemas económicos aprovechándome de la iglesia y usando los recursos de la iglesia para resolver mi problema económico. Porque, y déjeme decirle algo. Esta iglesia la construyó la unción del Espíritu Santo. La unción de Dios fue la que ha construido este templo. La unción de Dios es la que ha hecho que miles sean salvos y sanados y liberados en esta iglesia. Esta iglesia es un legado para este país y las naciones. Y esta iglesia, si Cristo no viene antes y por razones del tiempo, nuestros pastores parten con el Señor, debe seguir alumbrando en esa unción. Porque esta iglesia no la hizo el hombre, la hizo la unción de Dios. No le pertenece a ninguno de nosotros. No somos dueños de esta iglesia. Todos colaboramos porque el Espíritu Santo nos empujó a dar nuestra vida, a dar nuestro dinero para fortalecer y bendecir a esta iglesia, que se mantenga como luz y antorcha en esta nación. Esta iglesia sigue y seguirá siendo luz hasta que Cristo venga. Cualquier otra idea no viene de Dios. No voy a vender mi primogenitura, iglesia. No vendas tu primogenitura. No vendas la unción que Dios te dio por un plato de lentejas. No vale la pena. Acompáñame a Mateo capítulo 19. Mateo 19. Versículo 20. Un caso interesante. Mateo 19, 20. Dice así. Perdón, me equivoqué de cita. La Biblia dice que la madre de Jacobo y Juan se acercó a Jesús y les dijo a Jesús: quiero que mis hijos se sientan a tu diestra cuando vengas en el reino. Y Jesús le contesta y le dice: ¿pueden beber de la copa que yo bebo y pasar la aflicción que yo paso? Parafraseando la escritura. Y ellos le contestaron: podemos. Y Jesús le dijo: sí, es verdad, vas a poder pagar el precio. Pero le dijo: aunque pagues el precio, el sentarte a mi izquierda y a mi derecha no es mío darlo, sino del Padre, el que ha decidido quién lo hace. ¿Qué les quiero decir? Pagar el precio no nos da derecho. Escuche bien, pagar el precio no nos da derecho a usurpar autoridad que Dios no nos ha dado. Porque algunos pensamos que porque hemos pagado el precio ahora tenemos derecho a dirigir. Ahora tenemos derecho a mandar. Porque yo he pagado el precio tanto tiempo, ahora me toca mi turno. Porque hay gente que le hablan al oído y le dicen: no, usted también tiene derecho, porque usted también. No, esto no es por derecho, esto es al que Dios escoja. Esto no es por derecho, esto es el que Dios escoja. Puedes pagar el precio que tú quieras y Dios te va a recompensar. Pero el pagar el precio no te da derecho a usurpar algo que Dios no te ha puesto. Y lastimosamente en todas las iglesias, los que nos ven por radio, nos escuchan por radio, nos ven por las redes y verán este video. En todas las iglesias hay gente que sienten que tienen derecho, que han pagado el precio. Ahora yo tengo derecho a que me den este puesto. Ahora yo tengo derecho a tomar control. Ahora yo tengo derecho a mandar. No, Señor, esto no es por derecho, es por llamado. No importa el precio que hayas pagado. Y yo reitero algo aquí, con todo amor y respeto, y lo he dicho muchas veces. La Biblia dice, y es clara: escribe al ángel, dice en Apocalipsis. Y déjeme darle un poquito de docencia, un poquito salirme del mensaje.
La Biblia dice que había un hombre llamado David y que ese rey David tenía la unción de Dios por su llamado. Y él comenzó a moverse antes de ser rey. Y el Espíritu de Dios comenzó a traer a David los amargados, los endeudados, para que fueran con él. Y luego de esos endeudados y amargados fueron formados por el Espíritu Santo a través de David. Y dice la Biblia que David llegó al reino. Y cuando estuvo en el reino, esos hombres se convirtieron en los valientes de David. Déjeme decirle que esos valientes de David estaban ahí por causa del llamado de David. Escuche bien, los valientes de David estaban ahí por causa del llamado de David. David no estaba allí por causa del llamado de los valientes. Los que estamos aquí, la familia del pastor, la iglesia y los líderes, estamos aquí por causa del llamado de ese hombre. Por causa del llamado del apóstol. Por causa de la unción del apóstol. Y la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia, porque nada más hay una cabeza que se llama el pastor de la iglesia. Yo tengo que predicar lo que la Biblia dice. Él es la autoridad. Y todos aquí estamos por causa de su llamado. No, Él está aquí por causa de nuestro llamado. Yo no sé si usted lo va a entender, que el Espíritu Santo le muestre y le revele cómo es este asunto. Pero nosotros estamos por causa del llamado de Él. Porque Él es el David. Él es el David. Él es el David. Él es el David. Cuando no entendemos lo que es pagar el precio, nos victimizamos. Pobrecito, yo, cuánto he sufrido, cuánto daño me han hecho. Yo he sufrido muchísimo, porque estamos buscando la lástima para recibir el galardón. Bueno, la vas a tener, el galardón de la lástima de los hombres, pero no el galardón de Dios. Yo nunca he escuchado a mi pastor, que es el que predica y el que enseña. Yo nunca he escuchado en los 40 años que tengo de estar en esta iglesia, que ellos son pastores, jamás los he escuchado diciendo, ay, cómo sufro, ay, qué dolor, ay, qué sufrimiento. No, siempre los he visto fuertes a pesar del dolor y el sufrimiento, a pesar de las traiciones, a pesar de las depresiones, a pesar del desánimo. Se han parado firmes en Jesucristo y han avanzado en el poder del Espíritu Santo. No se han victimizado. Si Dios está conmigo, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y se levanta en el poder de Dios y se fortalece en el poder de Dios. Porque los ñañecos, y permítanme decírselo con todo respeto, son los que se victimizan, buscando lástima. Y eso es un error que tenemos en nuestra cultura. Pero hoy Dios te está hablando, nos está hablando para que nos portemos vanorilmente y paguemos el precio, porque mayor es la bendición que el precio a pagar. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Termino. Iglesia, hoy debes decidirte a pagar el precio. No rehuyas a pagar el precio. No tengas miedo de pagar el precio. No tengas miedo. Iglesia, no sé cómo expresarlo, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque Dios está deseoso de bendecirnos, pero lo estamos limitando porque tenemos miedo de pagar el precio. No tengas miedo de pagar el precio. Cuando pagas el precio, quizás vas a ver que tus hijos se apartan más de Dios. No tengas temor. Dios tiene control, pero no vendas los principios de Dios por tus hijos. Mantén la integridad de Dios. Aunque los hijos se aparten y se vayan al mundo, Dios no es injusto. No temas pagar el precio. No temas obedecer la palabra. A veces te vas a sentir que te humillan. A veces te vas a sentir que no te aman. A veces te vas a sentir deprimido. No resuelvas pecando. Sigue confiando en Dios y deja a Dios. Sí, quítame esta baja autoestima, quítame este rencor, quítame este resentimiento. Estoy dispuesto a pagar el precio. No lo entiendo, pero estoy dispuesto porque sé que me vas a recompensar, porque tú no eres injusto.
No necesitamos entender, necesitamos obedecer para que las puertas de los cielos se abran. Iglesia, ponte de pie. Los pastores dijeron que en enero las personas no pasaran, ya estamos en febrero. Iglesia, todo aquel que diga, Señor, abre mis ojos, porque yo quiero ver el galardón, porque he escuchado tu palabra y mi fe se ha aumentado para pagar el precio. Estoy dispuesto a pagar el precio. Pasa adelante. Pasa adelante y los músicos nos ayudan. Pasen adelante. Todo aquel que diga, estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a pagar el... No necesito entender. Estoy dispuesto a pagar el precio. Usted va a ver un cambio tremendo en su vida. Créame lo que les voy a decir. Usted va a sentir usted empieza a orar, porque yo no necesito orar por usted, porque eso es entre usted y Dios. Usted dígale a Dios desde su corazón, estoy dispuesto a pagar el precio. No lo entiendo, tengo miedo. No me es fácil, pero yo doy un paso de fe en confianza, de que si yo pago el precio, como dice tu palabra, tú vas a tener control de mi familia, tú vas a tener control de mi hogar, de mi economía, tú vas a tener control de las cosas que me pasan. Vas a tratar conmigo y me vas a cambiar, me vas a transformar. Y el poder del Espíritu Santo va a descender sobre mí. Y los frutos del Espíritu se van a manifestar. Y las ventanas de los cielos se van a abrir. Porque estoy mirando el galardón. Hoy he escuchado tu palabra y he decidido obedecerte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido pagar el precio. Porque esta iglesia va a seguir siendo luz para esta nación. Dele un aplauso al Señor.